Último punto para pasar a revisar al equipo 1. El equipo 2 desapareció, ¿verdad? De la faz de la Tierra. El último punto que me faltó es el tema. Espérenme. No pasa nada, a veces así nos pasa, no tenemos tiempo. A mí también me ha pasado, ¿no? No tenemos tiempo pues para todo. No pasa nada el equipo 2. A estas alturas, la flexibilidad es algo que, a ver, les voy a compartir. Hay que volverse también un poco flexibles. A ver. Miren, me faltó, a ver. ¿Se ve la hoja en blanco? Sí, sí se ve. Ok. Me faltó mostrarles estas cosas. Que me faltó distinguir como último punto que hay dos tipos de inconstitucionalidades e inconvencionalidades. Uno, formal. Dos, el material. El formal se refiere a los vicios del proceso legislativo. O procedimiento legislativo. Hay discusiones teóricas de que sí debe ser proceso, sí debe ser procedimiento, porque no es un proceso para resolver una controversia, pero bueno, para nuestros efectos es intrascendente esa diferencia o ese cuestionamiento. Son los pasos que establecen en el proceso legislativo, ¿no? ¿En dónde los encontramos? Entonces, va a haber procesos legislativos, va a haber un proceso legislativo federal, va a haber un procedimiento legislativo federal general, va a haber un procedimiento administrativo o proceso legislativo estatal, y va a haber un procedimiento legislativo de la Ciudad de México. Entonces, ustedes tienen que encontrar en dónde está regulado este tipo de procedimientos o procesos legislativos. Normalmente, bueno, el federal y el general está en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y hay una ley orgánica del Congreso, ¿no? Estatal tenemos que buscar en la Constitución local, ¿no? Y en la Ciudad de México tenemos que buscar en la Constitución de la Ciudad de México. Ahí viene el proceso legislativo. Y no solo en la Constitución, sino también en sus leyes orgánicas del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí viene el proceso legislativo. Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y tendremos que buscar en cada constitución local
y cada ley orgánica del Congreso local, de cada Congreso local. Y en la Ciudad de México, la ley orgánica del Congreso de la Ciudad de México. De acuerdo al nombre que tenga, ¿no? Entonces, aquí, en estos son los procesos legislativos que vamos a encontrar. Y dentro de las fases en donde podemos encontrar vicios en el procedimiento legislativo, es en la iniciativa, en el dictamen de la comisión o comisiones, en la discusión y en la aprobación, en la promulgación, en el refrendo o en la publicación. Cada uno de esas fases tiene sus propias reglas que las van a encontrar aquí, ¿no? Salvo el tema del refrendo, que tienen artículo expreso constitucional diferente, ¿no? Y debe haber artículos diferentes en las constituciones locales, pero en términos generales, ustedes pueden. Yo he visto pocos amparos en donde se cuestiona así de exhaustivo, ¿no? El dictamen, la discusión, la aprobación, la promulgación, el refrendo y la publicación, ¿no? He visto poco que, y esto lo tenemos que, este esquema lo tenemos que analizar en la cámara de origen y en la cámara revisora y en los congresos locales, que son una sola cámara, pues nada más uno, ¿no? ¿No? Entonces, en otro curso a lo mejor analizamos todo esto, la inconstitucionalidad formal, que también da para un curso, todo esto, y tienen una ventaja. La ventaja de la inconstitucionalidad formal, según la jurisprudencia, produce la inconstitucionalidad de todo el ordenamiento que ustedes ataquen. Y la inconstitucionalidad material únicamente lleva a la inconstitucionalidad de la porción normativa. El artículo, la fracción, el párrafo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí la inconstitucionalidad material ya la vimos, ¿no? Cuando hay una contradicción entre
una norma y un derecho humano, ¿no? Y dijimos que esa contradicción, una contradicción entre una norma y derecho humano, mediante una restricción inconstitucional, ¿no? Una restricción que no está prevista en la Constitución. Y se acuerdan que esto lo vimos por medio de las metodologías de adjudicación constitucional. Ya nada más para cerrar este capítulo. Es la interpretación conforme el test de proporcionalidad, el escrutinio judicial y el principio de indisponibilidad, que ya vimos, ¿no? Esas metodologías. Entonces, la metodología para determinar la inconstitucionalidad material son estas que vimos. La metodología para determinar la inconstitucionalidad formal son estas. Buscar específicamente vicios en la iniciativa, en el dictamen. ¿Qué vicios? Pues vicios como de dos tipos. Vicios de la voluntad, vicios del objeto. Como cualquier acto jurídico. Ustedes vieron acto jurídico vieron acto jurídico, teoría del hecho y acto jurídico, ¿no? En sus clases. Entonces, como cualquier acto jurídico, que son estos, nada más que son actos jurídicos públicos, pero es lo mismo. Voluntad, por ejemplo, consentimiento, ¿no? Que no votaron todos, no hubo quórum, la votación no fue por mayoría, la iniciativa no fue firmada por quien debía haber sido firmada, el dictamen no fue aprobado por la mayoría de la comisión, no había quórum, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que alguien tiene prendido su micrófono. Y dentro de los temas que son importantes, que adolecen muchísimas leyes, muchísimas, el vicio del que adolecen muchísimas dentro del proceso legislativo es este. Déjenme ver. A ver. El principio de democracia deliberativa. Dice, democracia deliberativa. Cuando el procedimiento para la emisión de una ley general, el órgano legislativo comete violaciones que transgreden dicho principio, estas pueden repararse en el juicio de amparo indirecto al vulnerar la aplicación de esa norma, los derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad. ¿Qué es el principio de democracia deliberativa? Pues, en términos muy sencillos, es que se escuche a todas las partes, a todos los diputados interesados que intervienen en el proceso legislativo y que se conozca lo que están
debatiendo y sobre lo que van a legislar, ¿no? Entonces, aquí, básicamente, dice que se comete una violación a este principio, por ejemplo, no solo por eso, no cumplir con el respeto a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad, ¿no? O por ejemplo, que revisen ustedes el proceso legislativo y ni siquiera lo discutieron, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado los 31 de diciembre, fechas que hay temas de distracción social y salen, publicaron, aprobaron tal ley, aprobaron tal reforma, etcétera, 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 ¿no? Entonces, realmente, para redondear la idea, en el tema de las violaciones al proceso legislativo, esta voluntad objeto donde tenemos que buscar es un debido proceso legislativo. Hay muy poco estudiado, muy poca doctrina, muy pocos artículos, muy pocas tesis, muy pocos trabajos de investigación sobre el debido proceso legislativo, que da lugar a la inconstitucionalidad formal. Hay muy poco. Entonces, nos toca construir. Entonces, la inconstitucionalidad de acá, en relación a la constitucionalidad de acá, o sea, la formal y la material, ¿no? Entonces, es un arma más. Hay leyes que se han declarado inconstitucionales por violaciones al proceso legislativo, entonces no es una cuestión meramente teórica, ¿no? Bueno, a ver, vamos a pasar a la última parte. Vamos a ver al equipo 1, único, que nos muestre en cómo quedó su concepto de violación ya con las metodologías de adjudicación constitucional. Bueno, buenas noches, doctor, nuevamente. Dos opciones, lo ponemos en pantalla para que los compañeros puedan distinguir las. Sí. Entonces, si me hace favor. A ver. Si se ve. Mientras les voy comentando, la primera parte comienza con un segundo agravio, donde se van a ver los test de proporcionalidad, legitimidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad. A ver, venga. Ponlo desde el principio. A ver, ¿cómo lo armaron? ¿Cómo lo armaron su concepto de violación? Aquí está en la pantalla Más bien, usted fue agravio, ¿verdad? Porque fue en queja, ¿no? Así es. Yes. Bueno, aquí tenemos que en el segundo agravio nosotros ponemos que es cierto que la aplicación del artículo 75... No se ve la pantalla. ¿No se ve? No se ve. No, no se ve. Permítame. Uy, me estoy aquí. Entonces, compartir. Un momentito, que soy nuevo en esto. Ahí mero. Ahí ya se ve. Ahí ya se ve. Oh, bien. Bueno, les comentaba que en el segundo agravio, que señalamos que es cierto que la aplicación del artículo 75, segundo párrafo, parte infin de la ley de amparo, tiene un fin legítimo o constitucional, conforme al dispuesto en los artículos 20 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, dicha porción normativa no es idónea para que se actualice los supuestos previstos en el sistema penal acusatorio por lo siguiente. Sí. Y señalamos, ¿no? Impedir el esclarecimiento de los hechos, dejar desprotegido al inocente, procurar la impunidad y evadir la reparación de los daños acusados, sí. Impedir el desahogo de las pruebas en las audiencias de ley, entorpecer la presentación de los argumentos y los elementos probatorios de manera pública,
contradictoria oral de la contraparte. Sí. Violar igualdad procesal y entorpecer la acusación. Dejar a la contraparte en estado de indefensión al impedir estar presente en el juicio, violando el principio de contradicción. Violar los derechos fundamentales de la contraparte. Además, existen otras medidas no restrictivas y menos lesivas que la aplicación del artículo 75, segundo párrafo, parte final del ley de amparo, en vista de que el juez de control tiene el tiempo necesario para recabar todos los datos o elementos de prueba con lo que cuenta el Ministerio Público antes de emitir la orden de aprehensión, y la oportunidad para que se desahoguen las diligencias correspondientes. Además, puede intervenir en el juicio de amparo e interponer los recursos en los términos que prevé la ley de amparo. Por otra parte, es innecesaria la aplicación de la disposición, porción normativa controvertida, tomando en cuenta que las partes tienen el derecho y están obligadas y tienen la oportunidad de ofrecer pruebas, incluyendo la admisión, preparación, desahogo y valoración de la prueba. Durante el proceso que se le sigue en el sistema penal acusatorio para acreditar sus manifestaciones en atención al principio de exacta aplicación de la ley en materia penal, previsto en el artículo 14, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme al principio de proporcionalidad en sentido estricto, con la aplicación de la porción normativa en cuestión, no se actualiza un mayor beneficio para el Estado, el juez de control, el ofendido o la víctima, ni el proceso probatorio se vuelve más eficaz. En cambio, el daño que causa al quejoso es mayor, pues se violan sus derechos humanos a la igualdad jurídica y la no discriminación normativa, así como el derecho de audiencia, ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo y valoración de pruebas, y al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad procesal de las partes. En el tercer agravio, señalamos, por otra parte, la porción normativa prevista en el artículo 75, segundo párrafo, parte final, es inconstitucional, ello tomando en cuenta que forma parte del grupo de normas consideradas como de categoría sospechosa, pues vulnera el derecho a la igualdad y a la no discriminación, previstos en el artículo primero quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, la porción normativa mencionada afecta la dignidad humana y la libre desarrollo de la personalidad del quejoso en relación con el derecho humano a la libertad personal, que tiene una finalidad constitucionalmente imperiosa, porque la libertad es un valor fundamental que se le confiere al ser humano por el solo hecho de tener vida. Y, bueno, ponemos la fuente, ¿no? Esto tomando en cuenta que el quejoso se encuentra detenido o encarcelado con motivo de una orden de aprehensión sin que haya sido sentenciado y acreditada su culpabilidad. Además, la porción normativa impugnada está estrechamente relacionada con una finalidad imperiosa, puesto que se encuentra de por medio el derecho fundamental a la libertad de las personas en el caso concreto del quejoso. Asimismo, la porción normativa es excesiva, pues le brinda la oportunidad al juzgador de amparo de desechar el ofrecimiento de pruebas sin que dicho pronunciamiento sea de importancia y trascendencia para el desarrollo del sistema penal acusatorio, que es independiente del juicio de amparo indirecto, pues cada uno en sus ámbitos de competencia debe respetar las formalidades esenciales del procedimiento en materia de ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo y valoración de pruebas, conforme a lo dispuesto por el artículo 14, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, el juez de distrito, en base en la prueba ofrecida por el quejoso, puede advertir la presunción de inocencia del mismo y en consecuencia ordenar al juez de control que dicte medidas menos restrictivas
Por ejemplo, aquellas que tengan como objetivo garantizar la comparecencia del quejoso en el juicio penal acusatorio para que en este ámbito ofrezca las pruebas con las que acredite su inocencia. Cuarto agravio. Del estudio que esta autoridad le realice al artículo 75, segundo párrafo, parte final de la ley de amparo, podrá colegir que tiene como finalidad cumplir con una disposición constitucional legítima, pues el juzgador de amparo está obligado a respetar los ordenamientos previstos en el artículo 20, apartado A de la Constitución. Es cierto que el juzgador de amparo no está obligado a aplicar determinada metodología de adjudicación constitucional para determinar si una norma, al ser aplicada, restringe los derechos humanos o no. Ni obstante, respetuosamente, pido a esta autoridad realice la interpretación conforme y el principio pro persona al analizar el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de Amparo en su integridad, en sentido amplio y estricto, y de ser posible, inaplicarlo al quejoso. Ello, en virtud de que el desechamiento de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, en los términos que aquí se exponen, pueden tener consecuencias trascendentales y graves en perjuicio del recurrente, no reparables en la sentencia que se pronuncie en el juicio, porque al quedar firme la resolución, la juzgadora no se ocuparía de esas cuestiones al dictar el fallo correspondiente, por no formar parte de la litis en el juicio. Es decir, el juez de amparo no debió desechar de plano las pruebas anunciadas por el quejoso, sino acordar de conformidad a lo peticionado y en el momento procesal oportuno, cuando dictara sentencia definitiva, determinar si este ofrecimiento implica una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Por lo anterior, respetuosamente, le pido a usted, autoridad, que realice una interpretación conforme en sentido amplio y tome en cuenta no solamente el párrafo segundo, parte final del artículo 75 de la Ley de Amparo, sino también lo dispuesto en la primera parte de dicho párrafo y artículo, la cual permite que el juez de amparo admita y valore las pruebas ofrecidas en el juicio, pues ello evita reenvíos o reposición de procedimientos donde se infiere que por razones de economía procesal el legislador ordinario previó la posibilidad de que se admitan las pruebas y que la valoración respectiva se lleve a cabo en el juicio de amparo, ante la imposibilidad jurídica de que la probanza no se haya podido ofrecer, y valorar ante la autoridad responsable por motivos no imputables al quejoso o porque éste no haya contado con la oportunidad de probar los extremos de su pretensión ante la autoridad ordinaria. Y ya vienen los puntos petitorios. Bueno, estos no, sí, por lo anteriormente expuesto, ya sería todo, doctor. Ok. A ver. Vamos a ver. A ver si puede salir de pantalla. Permítame, es aquí, y luego, Ya, ya me salí, ok. ya. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué comentarios hay en relación a lo que vimos en el curso? ¿Qué comentarios hay constructivos? ¿Qué les pareció? ¿Qué retroalimentación le darían? Yo encontré varios, ¿eh? Solamente así aprendemos. ¿Qué encuentran? ¿Qué encontraron?
¿Quién dice yo? Está haciendo el análisis a partir del test de proporcionalidad, pero también al mismo tiempo está pidiendo el que se revise completamente el asunto a partir de la interpretación conforme. Sí. Estos dos puntos relacionados como que dan la amplitud una visión más completa para el juzgador. Pero le dieron la base al juzgador para hacer la interpretación conforme, ¿o no? Y Le dijeron, te pido que hagas la interpretación conforme con base en este derecho humano, así, 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 y lo interpretes así. No. No. Entonces, ¿cómo lo van a defender por violación al principio de congruencia y exhaustividad? O sea, hay un punto, ¿no? Que no establecen cómo solo lo dejan al aire, y eso pues le da la posibilidad al órgano jurisdiccional, pues de, primero, ¿con qué derecho quieres? ¿Con qué derecho pides que haga yo la interpretación conforme? Y después no hay parámetros con los que se puedan defender en revisión por si el juez de distrito no lo hace, ¿no? ¿Qué otra cosa? Nada más para claridad, profesor. Entonces, ¿qué se le tendría que aumentar ahí? Específicamente, me regreso a la metodología que habíamos hecho. Seguir esa metodología, seguir esta metodología de ahí voy. Seguir esta metodología. Interpretar a la luz del derecho, de un derecho fundamental, obviamente establecer en relación con qué derecho fundamental y establecer el alcance. Okay. Porque si no lo van a poder defender. Si no lo hace, va a ser más difícil que lo defiendan en revisión. Y si ponen los pasos y ponen cómo, y no lo hace o lo hace mal, lo van a poder combatir más fácil en revisión. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más vieron? Creo que ya tenemos una idea diferente a cuando empezamos el curso, y ya tenemos más herramientas para defendernos desde el punto de vista constitucional. ¿Qué otra cosa encontraron? Toda esta retroalimentación nos favorece a todos, nos ayuda a todos. Porque otra de las cosas que me he dado cuenta a lo largo de este andar es que los seres humanos tenemos unas cosas que se llaman sesgos cognitivos. Tenemos puntos ciegos. Entonces, lo que no ve uno, ve otro. Es otra de las desventajas de trabajar de manera unitaria, o sea, solos, porque tenemos sesgos cognitivos, puntos ciegos, no vemos cosas que otros ven, ya sea por la experiencia diferente, porque han llevado asuntos diferentes a nosotros, etcétera, etcétera. Por eso es importante esta retroalimentación. Entonces, ¿qué más vieron? Maestro, yo tengo una duda.
Ahí, Sí, por ejemplo, ellos vieron, estaban comentando un punto sí, donde le comentaban al juez que no estaban, bueno, que no era obligatorio para él que aplicara la metodología de la adjudicación constitucional sí, completa. sí, no, no Pero es sí nos había comentado que sí era obligatorio, que él analizara conforme a todas las metodologías. ¿O estoy mal? Corríjame. No, la segunda sala de la Suprema Corte en su jurisprudencia señala que tanto el test de proporcionalidad como el escrutinio, como la interpretación conforme, son algunas de las metodologías que el órgano jurisdiccional puede tomar en cuenta. Y yo lo que les decía, que para defenderse de ese vacío o de esa amplitud, es necesario o es conveniente en muchas ocasiones hacer valer todos los métodos y decirle al juez que los analice. Y por virtud del principio de congruencia y exhaustividad, les tendré que decir por qué sí, por qué no aplica, ¿no? Entonces, ese es otro punto. Ahora, otro punto es que tiene, no, les voy a poner una jurisprudencia. Esto es un mundo. Entonces, hay una jurisprudencia de la primera sala que señala que las normas discriminatorias no admiten interpretación conforme. Y existe obligación de reparar. Es otro de los beneficios de aplicar el escrutinio, porque acuérdense que el escrutinio se refiere a la vulneración al principio de igualdad con normas discriminatorias o no, ¿no? Con categorías sospechosas o no. Entonces, tiene vedado el órgano jurisdiccional hacer una interpretación conforme de las normas discriminatorias y tiene obligación de reparar. Entonces, es una jurisprudencia de la primera sala y en sus argumentos alegaron que había una discriminación y al mismo tiempo solicitaron la interpretación conforme. Así es. Entonces, es contradictorio ese argumento, ¿no? Luego, ¿qué más vieron? Les quiero pasar una tesis, una jurisprudencia de la segunda sala. Creo que esa no la pasamos. ah, en lo que piensan. O a lo mejor es su maestro, el maestro Álvaro, y por eso no lo quieren Ah, despedazar. nada que ver. Nada que ver. Eh, a ver, no pasa nada, todo es No, pues sí. de familia. Miren, aquí está la tesis sobre la inconstitucionalidad de de la ley de amparo. Revisión en amparo indirecto. Procede a analizar los planteamientos sobre la inconstitucionalidad de las disposiciones de la ley de amparo aplicadas por el juez de distrito en la sentencia recurrida. No solo en la sentencia, sino en cualquier otra parte, ¿no? Ya sea en el recurso de revisión, el recurso de reclamación, el de inconformidad, ¿no? El de revisión extraordinaria, que no está regulado en la ley de amparo, pero que está en la jurisprudencia. El de revisión extraordinaria. Entonces, con base en esto, es posible cuestionar la constitucionalidad e inconstitucionalidad de la ley de amparo, ¿no? Dentro del juicio de amparo.
Entonces, ¿qué más vieron? Que en el agravio segundo ¿Sí? falta realmente decir, dice, además existen otras medidas no restrictivas y menos lesivas que la aplicación del artículo 75. Así es. Pero siento que no es muy claro en esas medidas no restrictivas ¿Cuáles? y ¿Cuáles son? ¿cuáles serían? ¿Cuáles son las menos, no? No, bueno, no se señalan cuáles son las menos. Así es. ¿Cuáles son Ajá. las menos? ¿Dónde vamos a encontrar cuáles son las menos? Podría haber señalado una presentación periódica o algo así. ¿Mandé? ¿En dónde vamos a encontrar cuáles son las menos? En las medidas cautelares, ¿no? ¿Perdón? En el Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí hay medidas menos restrictivas también. No creo aquí porque la medida restrictiva es facultar al Ministerio Público para reconocer la calidad de imputado a una persona. No hay otra medida en el código. Las medidas menos restrictivas hay, pero en relación con la prisión preventiva, pero no en relación a este caso. Entonces, ¿dónde lo encontraríamos? ¿Dónde se les ocurre? En la propia Constitución que dice que todos tenemos derecho a una defensa. Sí, pero ¿dónde encontraremos las figuras menos restrictivas? ¿Qué otras figuras hay para intentar lograr la finalidad que persigue el artículo? Podrían estar en la Ley Nacional de Ejecución de penas, en la Ley Nacional de Ejecución Penal. No creo que haya. En la Constitución tampoco hay. ¿En dónde lo encontraríamos? O En la sea, propia, a ver, para que no nos perdamos. La medida que estamos cuestionando es el 102 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese artículo establece que el Ministerio Público, faculta al Ministerio Público para reconocerme el carácter de imputado. No dice cuándo, cómo, ni dónde, ¿no? Entonces, la medida que el legislador considera para perseguir sus fines es dejarle al Ministerio Público la facultad para determinar cuándo, dónde, cómo nos reconoce el carácter de imputado. ¿Qué otra medida es menos restrictiva de darle esa facultad al Ministerio Público? ¿Qué pasó, Mario? No se te escucha, Mario. Creo que es el 75, segundo párrafo, parte Ay, final. perdóneme. Sí. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Perdón, se me fue. Sí, efectivamente, estamos en el 75 y yo me estoy ya regresando al 112, perdón, tienen razón. ¿Qué otras medidas hay menos restrictivas de impedir el ofrecimiento de pruebas ¿cómo se llama? En contra de una orden de aprehensión, que fue el caso, ¿no? ¿Qué otras medidas menos restrictivas? ¿En dónde las vamos a encontrar? Las vamos a encontrar en la dogmática procesal penal y la vamos a encontrar en la teoría general del proceso. Y la vamos a encontrar en la filosofía del derecho. Porque el tema de los medios y los fines lo vamos a encontrar, hay filosofía del derecho y hay filosofía del proceso. Ahí lo vamos a encontrar. Ahí vamos a encontrar los argumentos. ¿No? Ahora, también hay otro punto qué bueno que lo incurrieron en esa omisión, porque esto es básico.
hay una jurisprudencia que señala que no, que la inconstitucionalidad de una norma no puede basarse en hechos fácticos, sino simplemente debe basarse en la contradicción entre la Constitución y la norma, ¿no? O sea, entre el parámetro de regularidad constitucional, convencionalidad con la norma. Y los agravios están basando una parte de la inconstitucionalidad en la aplicación al caso concreto. Si quieren, póngalo, en donde dice este artículo afecta las pruebas. A ver, pongan ese párrafito. En donde habla de que, si quieren, Álvaro, si nos puedes ayudar a poner ese párrafito donde hablan de la afectación que tendrá en el desarrollo del proceso. Sí, maestro, pero si me permite. Perdón, a ver. No, bueno, andamos fallando. Sale. Ahí está. Sí. ¿En qué parte estaría? A ver. Yo no lo veo. A ver. No se ve. ¿No se ve? No se ve la pantalla. No, no se ve. Permítame. Ahora nos toca a nosotros. No se ve. Es que llevo 3 veces ocupando esto. Entonces, ahora. Es viernes, es viernes. Es viernes, no pasa nada. Estamos entre familias. Aquí compartir, ok. Ahí está mi pantalla. Ahora sí ya se ve, ¿verdad? Si me ayudan, Ahí se ve. si me ayudan, por favor, ¿en qué agravio fue segundo? A ver. En la aplicación tengo 75. Dijo que era. ¿Cuál es la iniciar en la aplicación? Una obligada, la ofrecer pruebas. Mientras en lo que está, ¿qué pasó, Mario? En lo que están identificando. No lo vemos, maestro. ¿En dónde lo Un ponemos? poquito más arriba, sí, es un poquito más arriba. Una parte en donde dijeron que afectaría el proceso. Maestro, a ver, yo entendí ahí Abajo, donde dice además, ahí dice además, abajo de la G, abajo de la G. Ahí, que no se debe ahí donde de dice personalizar los agravios, ¿no, maestro? ¿Que no se deben qué? Personalizar los agravios. Contra norma general. ¿Perdón? Contra norma general. Así es, o sea, no deben, no deben de referirse a un hecho concreto y deben ser personalizados, sino son abstractos. Así es, contra norma general. Y aquí pusieron una parte que dice por más, a ver, aquí dice, más abajito. A ver, debe ser más abajito, a ver. Más abajo. Dice más abajo. Aquí está, ahí. Dice, no, más abajo. A ver, por ahí. Ahí está, en el tercer párrafo del agravio cuarto. Sí. Te dice ello en virtud. Ajá, a ver si quieren leerlo. Ello, en virtud de que el desechamiento de la prueba ofrecida por la parte quejosa en los términos que aquí se exponen pueden tener consecuencias trascendentales y graves en perjuicio del recurrente, no reparables en la sentencia que se pronuncie en el juicio, porque al quedar firme la resolución
el juzgador no se ocuparía de esas cuestiones al dictar el fallo correspondiente por no formar parte de la litis en el juicio. Es Así decir, es. el Entonces, no hay que, efectivamente, el análisis de constitucionalidad debe ser abstracto. Si les voy a pasar la jurisprudencia que señala que si lo vinculan al caso concreto el análisis de constitucionalidad, es inoperante, ¿no? Ahora, esa tesis es vieja, pero yo la cuestionaría porque cuando hablamos del test de proporcionalidad, tenemos que hablar de los casos concretos que chocan, porque esos derechos chocan en casos concretos, no chocan en abstracto, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es en términos, tener en mente que en términos generales, o sea, la regla general es que no debe de alegarse la inconstitucionalidad con base a argumentos que deriven del caso concreto, salvo en el caso del test, o en casos que se necesite utilizarlo, ¿no? Esta jurisprudencia en su momento se creó sin tomar en cuenta estas nuevas metodologías de adjudicación constitucional. Por eso, para interpretar las jurisprudencias, es importante que ustedes analicen de cuándo fueron, ¿no? Y si en esa época existía en las metodologías de adjudicación y no existían, ¿no? Por lo menos sí existían en la teoría, pero en las jurisprudencias no existían, ¿no? Y ya por último, les voy a dar otra jurisprudencia. Perdón, maestro. Mande. ¿No se ¿Ya vio me la salgo de la pantalla? ¿Mande? ¿Ya dejo de compartir? Sí, porfa. Ahora, Adelante. les voy a poner otra tesis que se llama, esta es la otra cara de la moneda. Para que haya una mayor posibilidad o probabilidad de tener un beneficio, una resolución favorable, tenemos que ver las dos caras de la moneda. Vimos la cara del quejoso. Y podríamos ver la cara del tercero, pero falta ver la cara del juez, ¿no? Miren. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia ha emitido esta jurisprudencia. Control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio. A pesar de que se refiere del control de ex oficio al difuso, ahí menciona una metodología para realizarlo. Entonces, no se confíen y hay que cumplir con los pasos que señala esta metodología. Dice aquí, primero, hay que identificar el derecho humano que considere podría verse vulnerado en atención a las circunstancias fácticas mismas que se desprenden de la relación del titular o del caudal probatorio. Aquí ya hay una contradicción, no, aparente contradicción entre la jurisprudencia que les voy a mandar con esta, porque la otra jurisprudencia señala que no se debe tomar en cuenta circunstancias fácticas, ¿no? Aunque aquí podrían decir, el único punto para tomar en cuenta las condiciones fácticas es para identificar el derecho humano, no para compararlo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ese tema. Luego, después hay que determinar la fuente del derecho humano.
es decir, si deriva de la sede constitucional o sede convencional, y fijar su contenido esencial, algo que platicamos, ¿no? El contenido esencial. Es decir, explicar en qué consiste a la luz de su fuente primigenia como la jurisprudencia, ¿no? Lo que habíamos dicho del parámetro de regularidad constitucional. Luego, 3, ya una vez que identificamos el derecho, una vez que fijamos su contenido esencial, se entra al estudio de la constitucionalidad o convencionalidad, ¿no? Y se hace un análisis de la norma sospechosa de inconstitucionalidad e inconvencionalidad a la luz del contenido esencial del derecho humano y determinar si éste es contravenido. Luego, y decisión sobre la constitucionalidad o convencionalidad de la norma. Es decir, si es constitucional o no, o la forma en que debe interpretarse y si debe inaplicarse o no el caso concreto. Bueno, pues prácticamente es lo que vimos, identificar cuál es el derecho humano, determinar la fuente, y aquí pues no se mete más al estudio, a las metodologías del estudio de la constitucionalidad o no, que son las otras metodologías que vimos, ¿no? Interpretación conforme, el tema del test de proporcionalidad, el escrutinio y el de indisponibilidad, ¿no? Entonces tienen que tomar en cuenta esto. ¿Qué pasó, Diana? ¿Qué pasó? El punto Daniel, dos, perdón. está Daniel. bien, doctor. El punto 2, ¿por qué es relevante? ¿No debería de ser indistinto de qué fuente es el derecho humano? Pero la Constitución en el artículo 1 reconoce los derechos humanos que están en tratados internacionales, ¿no? ¿Por qué Sí. lo ponen como relevante? Lo ponen como relevante por las restricciones constitucionales, porque hay una jurisprudencia que dice que si hay un derecho humano tiene un contenido en la Constitución y tiene otro contenido en un tratado internacional y hay una restricción expresa en la Constitución, aun y cuando en el tratado internacional tenga una mayor amplitud, debe de aplicarse la Constitución. Aquí, miren, ahora, esto tiene que cambiar, ¿eh? Esto tiene que cambiar, dice aquí, miren, dice, les voy a poner la jurisprudencia. De las restricciones constitucionales, en donde dice que en caso de contradicción entre la protección que da un derecho de fuente internacional a de fuente constitucional, debe atenerse a la restricción constitucional. Entonces, aquí, a ver, voy a dar la jurisprudencia. Entonces, por eso, pero esto debe de cambiar. ¿Por qué creen que debe de cambiar? Miren, esa es la jurisprudencia que les digo. Por eso distinguen entre la fuente nacional y la fuente internacional, por esta jurisprudencia. Por esta. Derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Constituye el parámetro de control. Ya están en la fiesta, ¿verdad? Que nos inviten, ¿no? Ya están en la fiesta. A ver, les vuelvo a poner la tesis. Derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados. Constituye el parámetro de control de la regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución hay una restricción expresa al ejercicio de aquellos, debe estarse a lo que establezca el texto constitucional, ¿no? Entonces, aquí el tema, precisamente por eso se distingue. Ahora, esto debe de cambiar,
porque ahora con las sentencias que hubo de la Corte Interamericana en materia de prisión preventiva y arraigo, en donde se declaró inconvencional porciones normativas de la Constitución, pues dentro del cumplimiento de la sentencia, pues debe de cambiar esto, ¿no? Debe de cambiar en el sentido de que da de hacer un nuevo análisis de jerarquía entre los derechos humanos de fuente internacional y los derechos humanos de fuente nacional, ¿no? Debe de cambiar. Y los abogados litigantes deben de solicitarlo de sus amparos. Como fue en este asunto. A ver, en la jurisprudencia dice que si hay un contenido que tiene un contenido el derecho humano de fuente internacional y hay un contenido de fuente nacional y hay una restricción o es más restrictivo en la fuente nacional, debes atender a la fuente nacional, ¿no? Pero decir en la actualidad eso ya no debe aplicar por estas sentencias y estas sentencias en materia que declararon la inconvencionalidad de porciones normativas de la Constitución, ¿no? Eso hay que alegarlo. Y además, no solo son sentencias de la Corte Interamericana, sino son sentencias en donde México fue parte, ¿no? Que al final, de acuerdo con la jurisprudencia que hay en de la Suprema Corte, eso no es importante, sea parte o no sea parte, es obligatoria la sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? ¿Qué otra cosa le vieron? ¿Qué otra cosa le encontraron? ¿Qué otra cosa encontraron ¿Qué otra cosa encontraron al documento? Al proyecto. ¿Nada más? Miren, les voy a mandar. Le faltó al proyecto, obviamente porque no lo habíamos visto, le faltó al proyecto un análisis de la inconstitucionalidad formal, ¿no? Entonces, ahí en sus análisis, tienen que hacer la inconstitucionalidad formal y la inconstitucionalidad material. La inconstitucionalidad formal con el debido proceso legislativo y la inconstitucionalidad material con las metodologías de adjudicación constitucional, ¿no? Bueno, creo que ya en términos generales, ya abarcamos el curso. Obviamente faltan más temas, pero eso ya da para otro curso. Pero me parece que el objetivo lo cumplimos. ¿Qué pasó, Gris? ¿Sí me escuchan? Sí. Ay, hasta que arreglé esto, que mucho tiempo no escuché ni el micrófono. Maestro, estábamos comentando con los compañeros del equipo, ya ves que planteaste el caso 2, entonces decíamos que, bueno, ¿por qué no lo hacíamos como tarea y después ya compartirlo para que nos hicieras las observaciones? Pero, ¿cómo se llama? Encontramos, bueno, no sé si nos pudieras dar, ampliar el planteamiento de ese caso, porque ahí hablas de la cuestión probatoria del 130 del Código Nacional de Procedimientos. Entonces, hasta decíamos, pues, como que está bien el artículo, según nosotros, de la carga probatoria. Sí. Bueno, hay un comentario. Lo que pasa, leímos, el licenciado Mario nos hace la observación de que el artículo que hace referencia
se había señalado que la carga probatoria la tenía el imputado y que el artículo señalaba que la carga probatoria es por parte del Ministerio Público, que en el caso que lo hiciéramos de esta manera, que la carga probatoria la tiene el imputado, pues, pues había como un oscuro para llevar a cabo la tarea. Entonces, la precisión es en cuanto al planteamiento que se hizo de ese segundo trabajo. Y bueno, con la idea de, pues, pulir, porque sentimos que es importante este tipo de trabajo que dejas en el segundo equipo, porque aquí realmente se aplicaría de forma directa. Bueno, aquí fue de forma indirecta por medio del recurso que se empleó, ¿no? Pero el otro día sería de una forma directa en un amparo, como práctica. Esa sería la idea, nomás con las salvedades de hacer esa aclaración para saber nosotros qué es lo que podríamos hacer. Claro, sí, lo podemos hacer, se los mando en el chat y hacemos el ejercicio con todo gusto. Les quiero todavía dar un poquito más de esto. En materia penal hay una jurisprudencia específica en este tema de control constitucional. Miren. Normas penales. Es una jurisprudencia del Pleno de la Corte, pero es de 2009. Entonces, ustedes tienen que ver los momentos. Normas penales. Analizar su constitucionalidad no procede a realizar una interpretación conforme o integradora, ¿no? Entonces, obviamente por el principio de tipicidad, ¿no? Obviamente se refiere a las normas relacionadas con el principio de tipicidad, el principio de exacta aplicación de la ley penal, ¿no? Entonces, este criterio es importante que lo tengan y que lo analicen en función, porque las metodologías de adjudicación constitucional empezaron a entrar después del 2000, 2005, 2004, por ahí así. Entonces, hay que revisar la ejecutoria para ver si en este asunto, en esta jurisprudencia, se tomó en cuenta las otras metodologías o el principio de interpretación conforme o integradora es el mismo que el de la actualidad, ¿no? El de la reforma de 2011. Pero para que lo tengan en cuenta, ¿no? Bueno, creo que ya cumplimos con los objetivos del curso. Me dio mucho gusto, la verdad, estar con todos ustedes. No es un curso fácil, ¿no? No es un curso fácil, es un curso complejo. No, precisamente, no